Presidente, gracias por recibirme en el despacho presidencial. Muchas gracias y muy amable. No, por favor, Sé que Franco. fue una semana muy importante para el gobierno, para la Argentina. Pero quería arrancar preguntando por el caso Lohan, porque hay un país atento y mirando, por lo menos hasta este momento que estamos haciendo la nota, no hay novedades y quería tener una palabra suya sobre esta historia. A ver, lo que se está haciendo es explorar algunas hipótesis adicionales y se está trabajando muy fuertemente, ya no solo en dos hipótesis, sino en varias hipótesis. No se está pudiendo revelar información porque eso pondría en riesgo la evolución de la investigación, pero se están explorando nuevas hipótesis. Así es que se está trabajando arduamente para, lograr encontrarlo. ¿Y cree que puede haber algún uso político? Lo vimos en el Congreso, los diputados del kirchnerismo llevaron la foto. ¿Puede haber un uso político del tema, de la historia? Bueno, la respuesta la estás dando vos mismo con la pregunta. Es decir, si hay algo que ha caracterizado a la política es la miserabilidad, y en el caso del kirchnerismo lo hace de manera exacerbada. Pero bueno, son las reglas del juego, donde parte de la decadencia argentina es la decadencia en la cuestión moral. Es decir, los políticos en general y en particular el kirchnerismo no tienen problema de inventar mentiras o hacer cualquier cosa con tal de hacer daño cuando están fuera del poder y con tal de retener el poder. Así es que en ese sentido a mí no me sorprende nada. Lo importante es que uno esté tranquilo en la conciencia de que está haciendo todo lo habido y por haber para, encontrar a Lohan. Hay un antes y un después de la aprobación de la ley bases para el gobierno, y se empieza una nueva etapa. Hay mucha gente que dice, bueno, ahora sí, el presidente tiene la ley del Congreso. Nosotros ahora estamos entrando en lo que se llama la fase 2. ¿Qué es lo importante que tiene el hecho de que haya salido la ley bases? Mirá, la ley bases es 5 veces más grande que la reforma que hizo Carlos Menem en los 90, que fue la reforma más importante de la historia económica argentina. Si vos a la ley base le sumás el DNU, estamos hablando de una reforma que es 8 veces más grande que la reforma de Menem. Por lo tanto, te diría que en 6 meses hemos hecho más por la Argentina que lo que se hizo en los últimos 100 años. Eso es lo que tiene que ver con la cuestión estructural, y naturalmente eso implica poner un punto final a la decadencia que trae la Argentina en los últimos 100 años. Implica un salto en el ranking de libertad económica de aproximadamente 90 puestos. Por lo tanto, empezamos a parecernos a países como Alemania, Italia, Francia. Esto no es menor porque los países más libres crecen el doble que los reprimidos. El PBI per cápita es 12 veces más grande. Y además hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, esto es un elemento fundamental para impulsar el crecimiento de largo plazo. Y si bien por el momento llevamos 800 reformas, o sea, enviamos 1000, quedaron 800, o sea, tenemos 3200 pendientes más. Así es que no vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el manejo de la macroeconomía, lo que tiene que ver con el corto plazo. Nosotros básicamente la primera fase era la consolidación de la hipótesis del déficit cero. Lo logramos en el primer mes. Dijeron que no era sustentable, dijeron un montón de cosas. La realidad es que los números de los 5 primeros meses fueron muy positivos. Junio tiene una cuestión de estacionalidad, pero cuando vos tomes los 6 meses vamos a estar en claro superávit. De hecho, tenemos un exceso de caja que va a servir para más que pagar la carga de intereses que tenemos del mes de julio. Por lo tanto, lo que tiene que ver con la consolidación fiscal está... O sea, ¿para usted está ordenada la macroeconomía? No, la estamos ordenando. O sea, no dije que estuviera terminada la tarea. Dije que estamos logrando hitos muy importantes.
Por otra parte, en ese sentido, consolidar el déficit cero en la línea financiera implica que la relación deuda-producto no te va a crecer más, y eso es una condición de solvencia. Por lo tanto, tarde o temprano el riesgo país va a colapsar y por ende eso te va a generar un proceso en el cual se te impulse el crecimiento. Además, la economía claramente ha dado muestras de haber tocado un piso entre marzo y abril. Cuando vos mirás los indicadores contra el año pasado, claramente son negativos, pero cuando vos mirás las comparaciones mes sobre mes en términos desestacionalizado, vos tenés que ya empieza a haber muchos indicadores positivos. Los índices de difusión están todos arriba del 50%, quiere decir que más de la mitad de la serie está tirando positivamente. Cuando vos tomás los indicadores líderes te están anticipando una salida, y eso vos lo podés explicar por el lado de la demanda, porque tenés una recuperación tanto en las jubilaciones como en los salarios reales. Los salarios reales, de hecho, vienen creciendo los últimos 2 meses de manera marcada. Estamos en niveles tanto en jubilaciones como en salarios reales por encima de los niveles que teníamos en noviembre del año pasado. Y al mismo tiempo tenés condiciones para que haya un rebote por un problema de dinámica de stocks. Es decir, la gente cuando vio lo que se estaba viniendo prefirió estoquearse, con lo cual sobrereaccionó en términos de producción, y eso también te pegó negativamente y ahora lo tenés que recomponer. Y por otra parte, Argentina es una economía fuertemente descapitalizada. Eso hace que todos los retornos reales de la economía sean muy altos y por ende eso favorece la inversión. Al mismo tiempo, lo otro que vos tenés es el hecho que el ajuste fiscal, que es el más grande en la historia de la humanidad, en tiempo récord, te estaría aportando 15 puntos de ahorro, y eso favorece al crecimiento económico. Y obviamente que habiendo pasado la ley bases, esto se va a repotenciar más. En la última semana hubo grandes anuncios de inversiones. Y por otra parte estamos trabajando fuertemente con el tema monetario para exterminar definitivamente la inflación. Siempre remarco la situación que heredamos, ¿no? Porque cuando vos lo tomás en términos de inflación mayorista, que es la que se adelanta, la inflación de diciembre cuando nosotros llegamos era 54%, eso anualizado te da 17.000, y la inflación, la del último mes fue del 3,5%, eso significa el 50% anual, es decir, la inflación la bajamos del 17.000 al 50%, y estamos entrando ahora en lo que sería la fase 2 del programa de estabilización, que es, bueno, terminamos con lo que es el déficit cero y eso ya está consolidado. Ahora vamos a lo que es la emisión cero. Es importante explicar lo que significa la emisión cero, porque me sorprende la torpeza y el bajo nivel, casi diría pobrísimo y hasta que asusta, la pobreza intelectual de los analistas económicos locales, porque, digamos, no sé, el error lo comete un periodista, digamos, un no profesional lo puede entender, un no profesional de la economía. Ahora, digamos, que el error lo cometan tipos hasta con doctorados en universidades muy prestigiosas, uno ya no sabe si es ignorancia o mala fe. El criterio es que la base monetaria amplia quede fija. Cuando vos tomás la base monetaria, en Argentina, la base monetaria común, lo que va del siglo XXI estuvo en torno al 9% del PBI, 10% del PBI. Hoy la base monetaria simple es de 2,8% del PBI, o sea, con lo cual sería un nivel de base monetaria propio de niveles previo a una hiperinflación. Y a eso, digamos, si vos le sumás los remunerados, estamos en torno a 6, 7 puntos del PBI. Ahora, entonces, ¿qué significa esto de la emisión cero? Que la base monetaria amplia va a quedar igual. Lo que va a cambiar en un movimiento virtuoso es que conforme aumente la demanda de dinero, ¿qué es lo que pasa? Como bajó la tasa de inflación, como bajó la tasa de interés nominal, eso hace que la gente demande más dinero.
Al demandar más dinero, ¿qué pasa? Va y le pide al banco que le dé el depósito, y ahora como los billetes son más grandes, no tenés problema de tenerlos encima, por decirlo de alguna manera. En ese contexto donde te aumenta la demanda de dinero, el banco se da vuelta y le exige al Banco Central que le pague el remunerado. Entonces, ¿vos qué es lo que ves? Conforme aumenta la base monetaria en su formato tradicional, van cayendo los pasivos remunerados y la base monetaria amplia queda constante. ¿Cuándo termina ese proceso virtuoso? Cuando la base monetaria, en el sentido tradicional, coincide con la base monetaria amplia, es decir, terminaste de eliminar todos los pasivos remunerados. Después hay otra cuestión más que tiene que ver con la marcha de la inflación. La verdadera marcha de la inflación es, vos hoy tenés una tasa de devaluación mes por mes del 2%. Sí. Algunos piden que sea mayor. Bueno, digamos, o sea, que pidan lo que quieran, digamos, o sea, son los mismos que vienen pifiando hace 6 meses todo. Así que la verdad que lo que digan, a mí ya me tienen absolutamente sin cuidado. No va a cambiar ese número del 2%. No, yo no voy a cambiar las cosas, y menos voy a cambiar las cosas por tipos que vienen pifiándoles hace 6 meses todo el tiempo. Entonces, pero perdón, presidente, si cambia el contexto internacional, por ejemplo, Brasil devaluó 10% su moneda. El problema de la moneda de Brasil es un problema de la moneda de Brasil, no es un problema nuestro. Digo, si es por eso, nosotros fuimos los grandes devaluadores del siglo XX y eso no nos hizo más competitivos. No. Así que con lo cual, digamos, o sea, hablar de competitividad y tratar de, digamos, tocar el tipo de cambio nominal, cuando vos no tenés un problema con la emisión monetaria, demuestra que están bastante flojitos de papeles. Pero no importa, quiero seguir con esto. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros en la núcleo o en mayorista la inflación es 3,5 y la pauta de evaluación es 2, con lo cual lo que hay que achicar es 1,5 puntos de inflación. Una vez que nosotros lleguemos a 2% de inflación mensual, vamos a ir a 1 y después básicamente vamos a ir a 0. Una vez que llega a 0 tenemos que ver si tenemos que emitir por el tema... ¿Por qué se daría ese proceso de que llegás al 2%, después llegas a 1 y después...? Porque, digamos, la cantidad de dinero no está modificándose. Entonces, en la medida que vos limpies todos los rezagos de la política monetaria, la tasa de inflación va a desaparecer. ¿Eso es para el 2025? No. Digo, eso va a depender de las decisiones de los individuos. Eso es lo que pasa. Si la gente de repente sale y demanda muchísimo más dinero, la tasa a la que cae la tasa de inflación es mucho más alta. O sea, mucho más acelerada. Entonces, en ese contexto, cuando vos llegues a 0, ahí no tenés más el tema de la tasa de evaluación. Entonces, ahí tenemos que elegir si vamos a dejar el tipo de cambio flexible o fijarlo, y eso lo vamos a determinar en función de cuánto quedó de base monetaria en términos de PBI, para saber que no hemos exagerado el ajuste monetario, por decirlo de alguna manera. En esa situación, si también tenemos resuelto el problema de los puts, automáticamente están dadas las condiciones para abrir el cepo. Es decir, con lo cual estos son los 3 elementos que vos tenés que estar mirando para también terminar con el fin del cepo. 2011 tenemos el cepo, porque digo, les toca a ustedes también gestionar un agotamiento de la gente con respecto a la inflación, o sea, convivimos con casi 17 años de inflación los argentinos y con un cepo que está desde el 2011, ¿no? Es decir, hay una ansiedad de que se resuelva. Yo entiendo los problemas de la ansiedad, digamos. Ahora yo tengo una pregunta. Tomá todos los videos, vos me has hecho notas antes y todo, videos míos hablando sobre la inflación. ¿Cuánto tiempo tarda para bajar la inflación? 18 meses. Ok, ¿cuánto llevamos? 6, 7. Y desde 17.000 la bajamos a 50. ¿Me comprendés lo que te digo? Es decir, nosotros estamos haciendo reformas estructurales para cambiar la decadencia de los últimos 100 años. Ahora, que eso sea instantáneo es bastante ingenuo. Es decir, de vuelta, pero yo puedo entender la ansiedad de la gente, puedo entender la ansiedad en aquellos que no están entrenados en economía. Sí. Me resulta raro. Los economistas, claro. Los economistas. Sí. Pero bueno. Algunos dicen que se puede salir ya, otros dicen que no se puede salir del cepo. Sí, ¿no? Escuché a uno que dijo que se puede ir ya y le pegaron una patada en el traste a los 15 días cuando hizo los anuncios. Así el doctor López Murphy. Sí, bueno, por eso. Digamos que antes se fije cómo le fue a él en la historia. Digamos, antes de estar hablando opiniones. Es decir, si quiere tomar esas decisiones, que vaya, se presente y gane las elecciones y sepa lo que es estar sentado en aquel sillón. Y otros creen que no se puede salir del cepo, pero no hay fecha. O sea, usted no quiere dar una fecha hoy de cuándo. A ver, no hay fecha y voy a explicar por qué.
Voy a explicar por qué. Y agrego esto a la respuesta que va a dar. Los que quieren invertir, ¿no están esperando justamente que pueda liberar el cepo para decir, bueno, voy a invertir porque sé que es un país confiable? Son dos cosas distintas. El primer punto es por qué no podemos dar una fecha. Porque esta no es una economía dirigista. Entonces, el proceso de estabilización que estamos haciendo nosotros es un proceso que no violenta los derechos de propiedad. Entonces, no tuvimos una hiperinflación previa, a pesar de que recibimos un contexto con las peores características de las peores 3 crisis de la historia argentina, porque teníamos un sobrante monetario de lo que era peor que el Rodrigazo, teníamos el balance del Banco Central en peor situación que el previo de la hiperinflación del Alfonsín en el 89, e indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Eso fue lo que recibimos nosotros. Primer punto. Segundo punto. No hubo una hiperinflación que generara la licuación de activos financieros de modo tal que estabilizar se vuelve muy rápido y fácil. No solo eso, sino que además, con el costo social que eso tiene, ¿no? Sí, claro. Hubieras visto la pobreza en 95%, o sea, una locura. Primer punto. Segundo punto es, tampoco hicimos controles de precios. Tampoco hicimos expropiaciones, como proponían muchos. Es decir, el problema de los pasivos remunerados nosotros lo estamos resolviendo a mercado. Y además tampoco fijamos el tipo de cambio, que es una forma de acelerar el proceso de desinflación. Entonces lo que estoy diciendo es, como todos estos elementos dependen de los individuos, fíjate que yo te hablo de cómo va cambiando la composición de la base monetaria y la contracara es que los bancos le pidieron emitir al Banco Central, pero lo hacen porque la gente le pidió los pesos a los bancos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un sistema de libertad vos no lo haces por la fuerza, o sea, lo va decidiendo los agentes. Entonces, digo, el tiempo no lo puedo manejar yo porque como estoy obrando en un sistema de libertad, no lo sé. Digo, ahora, el mismo que dice que esto es imposible es el mismo que dijo que no se podía hacer un ajuste de más de un punto del PBI y que jamás dio una opinión de cómo se resuelve el problema de los pasivos remunerados. Entonces, está hablando de Carlos Melconian, lo nombro sí, bueno, está bien, digo, por eso, bueno, está bien. Digamos, tipos que le pifiaron sistemáticamente. Es decir, un tipo que nunca llegó a nada en la política. ¿No? Digamos, o sea, entonces digo, ¿de qué me venís a hablar? Hablame de gente, digamos, que tenga la altura intelectual y política para discutirme algo. Porque si me vas a poner 4 de copas, digo, ¿qué querés que te conteste? Digamos, algunos plantean planes productivistas, es decir, bueno, que salgan que vengan inversiones y que la gente pueda producir más, que las empresas puedan. La ley base, digamos, ¿consigue esto? Digamos, ¿consigue esa confianza? De vuelta, yo creo que hay algo que no entienden. Digo, yo no voy a hacer planes productivistas. Digo, eso es de un tipo que piensa en términos socialistas. Sí, se lo dijo a los empresarios, me acuerdo. Digo, sí. O sea, eso es un dirigista. Digo, ¿vos te crees que yo soy un dirigista? Soy liberal libertario. La diferencia es que yo soy liberal libertario y no soy liberal libertarado. ¿Ok? Digo, es una diferencia no menor porque hay algunos que viven en Narnia. Entonces, digamos, y que le hacen mucho daño a las ideas de la libertad, porque como viven en Narnia, se olvidan de las restricciones y entonces proponen estupideces. Entonces, ni es cierto lo que dice el fracasado de López Murphy, y tampoco es cierto lo que dice el resentido fracasado de Melconian, que además son parte de la decadencia argentina, son parte del fracaso argentino. Los dos. Sí, no gobernaron ellos, digamos, gobernó el kirchnerismo 20 años también, ¿no? Discúlpame. Discúlpame. Más allá de que no esté de acuerdo con el análisis que hacen, digo... ¿Cómo, digamos, acaso no fue parte de la alianza López Murphy? Sí. Fue ministro de Economía, lo volaron en 15 días, anunció y lo echaron. Y Melconian, o sea, digamos, se quedó en boxes, digo, porque terminó yendo al Banco Nación y se fue. ¿Cómo que no? O sea, son gente que estuvo todo el tiempo, digamos, en la economía argentina. Entonces, digo, que me vengan a hablar. Digo, tipos que fracasaron rotundamente todo el tiempo. Bueno, está bien, digo, qué sé yo, escuchá lo que quieras. Hay mucha gente que también está preocupada por el tema de los precios. ¿Estamos caros en dólares? ¿Cómo lo ve como presidente esto de vas a comer y te sale lo mismo hoy que comer, no sé, en Europa o en Estados Unidos? Eso es una estupidez del tamaño de una casa. ¿Por qué?
Porque en general te comparan un lugar caro de Argentina contra un lugar barato de Estados Unidos. Poné un lugar del mismo nivel relativo y vas a ver que las diferencias sustanciales que son. Pero como, es más, digo, esa es la parte fácil de aquellos que levantan ese argumento tan rudimentario. Hay un problema de impuestos también, o por lo menos esto es lo que dicen muchos empresarios, ¿no? En nuestro país los impuestos son mucho más altos que en otros países, no sé, la mitad de lo que vale un producto es el 50% se va a impuestos, o el 40% en algunos casos. Hay y usted muchas veces habló de esto, de bueno, el objetivo es ir bajando los impuestos. Pero yo estoy de acuerdo con eso, pero vos para bajar los impuestos tenés que achicar el gasto público. Bueno, ¿quién fue el gobierno que más achicó el gasto público en la historia? ¿Va a haber más motosierra? No tengas duda. Es más, el gasto público no va a subir. Esto quiere decir que en la medida que la economía crezca, el gasto público en términos de PBI va a caer y como vas a tener más recaudación, esa recaudación se la vamos a devolver a los argentinos con baja de impuestos. Es decir, justamente de eso va el programa. Hay muchos lugares hoy en el Estado donde hay que aplicar motosierra porque son gastos que no sirven, no funcionan. En todo lugar donde encontramos un elemento para cortar el gasto público lo hacemos. Y en eso no hay duda. Hay quienes critican que hay funciones del Estado muy relevantes, entonces no van a existir. De hecho, bueno, lo usaron con el caso Logan, decir, bueno, el gobierno no está financiando organizaciones que están detrás de la trata. Yo te hago una pregunta. La seguridad, igual que la educación, igual que la salud, ¿vos vivís en un país federal o en un país unitario? No, es un país federal, sí, entiendo la cuestión que son las provincias. Entonces, el problema, digamos, de lo que pasó, ¿es un problema original del Estado Nacional o de una provincia? No, hay cuestiones provinciales, obviamente, sí. Ok, entonces, digamos, que después quieran hacer política y nos quieran cargar con problemas que son de otra dependencia, es otro problema. Es decir, ahora, Dios, si querés, digamos, te digo cómo hacerte trampa jugando el solitario, pero es mentira, ¿ok? Es trampa. O sea, entonces, primer punto, la seguridad, la salud y la educación en un país federal depende de las provincias. Punto 1. Punto 2. Cuando se nos llamó, la doctora Bullrich fue y brindó asistencia. Y brindó asistencia hasta donde la dejaron. Porque no es que permitieron que las fuerzas federales participaran activamente del proceso. Aún así, en ningún momento se le quitó el hombro. Y cuando, para sacarse el problema de encima, se sube el problema a nivel federal, digamos, se va y se enfrenta. O sea, entonces hoy no se trabaja con una hipótesis o dos hipótesis, sino que se amplió el número de hipótesis y se está trabajando en todas. Y se está haciendo un esfuerzo por encontrar a Logan a lo que dé. Ahora, pero de ahí, digamos, a creer que el problema es, digamos, por la política que estamos llevando nosotros, digo, parece bastante, aparte, digo, es bastante, digo, no solo mentiroso y miserable políticamente, sino que además, si hay algo que funciona en este gobierno, son los mandatos que nos pidió la sociedad. La sociedad nos pidió que bajáramos la inflación, 17.000 a 50, y nos pidió que pusiéramos la calle en orden. Y ahora la calle está en orden, porque el que las hace las paga. Hablando de que las hace las paga, se viene un proyecto de ley de baja de imputabilidad a 13 años. Sí. Eso es una decisión... Delito de adulto, pena de adulto. Esto va al Congreso, obvio, le va a tirar al Congreso, pero el gobierno está convencido que es por ahí. Obviamente. Delito de adulto, pena de adulto. El que las hace las paga. A partir de los 13 años en este caso. Si tiene conciencia para cometer un delito de adulto, ¿por qué no va a pagar como adulto? Después tendrás los mecanismos de contención propios para la edad, pero delito de adulto, pena de adulto. ¿Puede resolver eso? Cuestiones que hoy hay, sobre todo en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, tiene un gran problema de inseguridad, de delito, de delincuencia muy fuerte. La gente responde a los incentivos.
Si vos le haces menos rentable el delito, delinquen menos. Y en eso estamos nosotros trabajando muy activamente. Y está funcionando. Si no, mirá el impacto que fue que fuéramos a Rosario y dar asistencia. Cayeron los delitos en cerca de un 70%. Mirá cómo funciona. Lo que pasa es que vos necesitas capacidad y voluntad política. Y eso nosotros estamos comprometidos en terminar con la inseguridad. Dijo recién que las hace, las paga y lo llevo al capítulo justicia, porque hay una sensación, me parece a mí, es una opinión por supuesto, de muchos argentinos, es decir, es un país donde cuesta que los que cometen delitos de corrupción vayan a la cárcel. Primera pregunta respecto al tema judicial. El kirchnerismo hizo todo, ¿no? Hay, no sé, fútbol para todos que está ahora, sueños compartidos, Lázaro, los bolsos de López. O sea, hay un historial de corrupción fenomenal. Sin embargo, la justicia federal tiene unos tiempos... Y entonces quiero preguntarle, digo, presidente, ¿está en el objetivo de esta gestión trabajar en lo que es la justicia federal? Te hago una pregunta, digamos, vamos por partes. La respuesta tiene dos partes. Pregunta, yo, ¿qué cargo tengo? Presidente de la Nación. ¿Cómo se llama ese poder? Ejecutivo. ¿Y cómo funciona la República? No, son poderes independientes, pero... Ah, ok, listo. Entonces le digo, primero acomodémoslos tanto. Son poderes independientes y no tengo por qué meterme en la justicia. Porque si me metiera la mano en la justicia, dirían que soy un totalitario, que soy un antidemocrático, dirían un montón de estupideces, todas falsas. Digo que tengo que soportar a diario. Digo, con lo cual, primer punto, acomodémoslos tanto, o sea, poderes independientes. He bregado sistemáticamente por una justicia independiente. Que vamos a aportar elementos para que se pueda hacer una reforma y que sea consensuada por el Poder Judicial para hacerlo más eficiente y que la justicia, no solo que sea justa, sino que llegue en tiempo y forma, lo vamos a hacer. Pero lo que quiero que sepas es... Entonces, ¿es la Corte Suprema la que debiera mejorar la calidad de justicia que tenemos en la Argentina? Digamos, no es solamente una cuestión de la Corte Suprema, pero hay proyectos enviados o trabajados desde la Corte Suprema para que el sistema funcione mejor y nosotros estamos dispuestos a darle todo el apoyo que sea necesario porque creemos que la República solamente funciona si hay justicia. ¿Está convencido con enviar el pliego del juez Lijo para la Corte Suprema? Sí. ¿No lo va a modificar? ¿Va a enviarlo? No, las presiones mediáticas me tienen sin cuidado. ¿Y las políticas? Porque también algunos señalan que desde el PRO podrían no acompañar... Bueno, está bien, digamos, sí, digan lo que quieran. Digamos, de todos tienen algo para decir. Digamos, la experiencia que tiene el hijo en el tema de la justicia, digamos, o sea, digo, de vuelta, hay gente a favor, hay gente en contra, todo el mundo, digamos, es una sociedad que está dividida y todo genera materia de debate. Y en materia judicial y corrupción, ¿cómo lo lleva en el gobierno? ¿Siente que puede tener situaciones de funcionarios, ministros, secretarios o personas que usted haya puesto en el cargo y que puedan cometer delitos? Vamos por partes. ¿En qué vivieron denunciando a los gerentes de la pobreza? ¿Quiénes le hicieron la causa a los gerentes de la pobreza? Sí, no, es la primera vez que pasa. Sí. Ah, ok. Entonces, digamos, no hay gobierno que haya luchado contra la corrupción como lo estamos haciendo nosotros. Y encima nos metimos con esos que se dedican a hacer negocios sucios utilizando a los más vulnerables como escudo. Punto uno. Punto dos. Cada vez que hubo una sospecha / sombra de corrupción sobre algún miembro del gobierno, fue eyectado absolutamente. Es decir, yo, digamos, encuentro a alguien con la mano en la lata, no tengo ningún problema de ponerle un cañonazo en la cabeza. Digo, el que las hace las paga. Digo, casi que sería un esquema persa. ¿No? Digamos, esquema persa. Y sí, te agarro robando, te corto la mano. Directamente. O sea, que quiere terminar la gestión y que no haya denuncias sobre funcionarios, o por lo menos... Las denuncias pueden existir. Sí, pero que no van a permanecer, no va a cubrir a ningún funcionario... No voy a cubrir a ninguno. Le pongo un torpedo en la cabeza al que sea, me importa nada. Mi compromiso es con los argentinos. Yo tomé un compromiso con los argentinos. O sea, yo soy un outsider. Y yo, digamos, no me siento parte de la política. Me siento parte de los argentinos. Y voy a hacer lo que los argentinos me pidieron. Obviamente que hay cosas que estaban, digamos, primero en el ranking, era la inflación y la inseguridad.
somos tan exitosos en el combate contra la inflación y en el combate contra la inseguridad, a pesar de todas las cosas que nos dijeron que era imposible, ¿sabes cuánto? Sí, es imposible hasta que lo hace alguien. Sí, hay cosas que cambiaron. Claramente, digo, los acampes de la 9 de julio no están más, que parecía que no podías hacer nada porque si no era un problema, eso cambió. Bueno, digamos, cuando Macri quiso pasar la reforma previsional, le tiraron 14 toneladas de piedra. Ahora quisieron hacer lo mismo y hacer un golpe. No pudieron. ¿Para usted quisieron hacer un golpe? No, ¿o tenés alguna duda? Frenar la ascensión, por lo menos. Bueno, digo, en principio eso. Me abrí un montón de preguntas, porque estamos hablando del tema justicia y demás. Entonces quiere decir que tengo respuestas interesantes. Sí, muchísimas preguntas. Una de ellas es el tema de las privatizaciones. Te voy a contar una de Bernardo Neustadt, que era un entrevistador brillante. Siempre decía a Bernardo Neustadt que la próxima respuesta te la canta el entrevistado. Sí, clarísimo. Pero le quiero preguntar por el tema de privatizaciones, porque en la Argentina de los 90 las privatizaciones solucionaron muchos problemas, pero también hubo cuestionamientos a cómo se hicieron y demás. Fue obviamente un cambio. Porque seguro hubiera sido mejor dejarlas en el Estado generando pérdida. No, obviamente, aparte solamente ver lo que pasó con los teléfonos, ¿no? Con lo que era Entel en ese momento. Todo lo que fue privatizado mejoró. Por eso, infinitamente. Y podemos hablar ahora de tiempos de las privatizaciones. ¿Hay gente interesada ya en las empresas que se quieren privatizar? Hay elementos que sí hemos tenido manifestaciones interesantes para... ¿Se puede contar, por ejemplo, o no? Hay cosas que tienen un peso confidencial, digamos, pero digamos... Está claro que tengo vínculos con los más grandes del mundo, ¿no? De hecho, estuve reunido con los empresarios más importantes del mundo. ¿Van a invertir? Obviamente que van a invertir, porque Argentina es un gran caso de negocio. ¿Y los empresarios locales? Pues alguno por ahí se puso celoso también con esto de que vengan inversiones de afuera y dicen, bueno, ¿cuál es el problema? Si hay lugar para todos. Si Argentina no es un país que está, digamos, en el límite del desarrollo, tenés un montón de cosas por hacer. O sea, pueden hacer los locales, los internacionales, hay lugar para todo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Y hay fecha para las privatizaciones? También hay tiempos políticos, o sea, de vuelta. O sea, es un sistema democrático. Me voy moviendo acorde a las restricciones que me pone el sistema político. ¿La política siente que le pone piedras para el crecimiento económico? Para... Bueno, ¿qué te parece? Tuvieron 6 meses para aprobarnos la ley bases. Igual es un logro enorme, porque con 7 senadores y 38 diputados... Muchos creen que no iban a poder, ¿no? Haber logrado hacer la reforma estructural más grande de la historia argentina, algún mérito debe tener. Sí, cuando ganó las elecciones había dudas de eso, ¿no? De si la gestión de Milei iba a poder convencer a la política para sacar una ley. Ya en 6 meses hicimos más que lo que se hizo en 100 años de la historia argentina. Mirá cómo la gente pierde el orden de magnitud de lo que uno hace. Tal cual. ¿Cómo está la relación con los gobernadores a partir de que ahora se aprobó la ley? ¿Mejora? Hay una convocatoria para el 9 de julio. ¿Hay pacto el 9 de julio? Sí, digamos en la vigilia del 8 hacia el 9, que vamos a firmar el pacto de mayo. Y obviamente que la relación con los gobernadores, digamos, ellos fueron asimilando lo que nosotros estábamos proponiendo, se dieron cuenta que era el resultado de una Argentina mejor para todos y acompañaron. Y yo agradezco fuertemente a todos los que acompañaron en todo este proceso. El pacto de mayo, digamos, va a llamar ahora pacto de julio, se va a llamar, va a ser a la medianoche, en el comienzo del 9 de julio, del Día Patrio, en Tucumán. Ahí van a estar. Así es, sí. Y usted invitó a todos, a los expresidentes. Sí, hay una convocatoria. ¿Y confirmaron que van? Bueno, no sé, digo, el que quiera venir, va a venir. O sea, el que no quiere venir, no va a venir. Digo, yo no voy a estar obligando a nadie. Pero la invitación es para todos. Expresidentes, jueces de la Corte, gobernadores. Todas las fuerzas que integran el arco político argentino. Y eso le iba a preguntar. Usted asumió con un objetivo muy claro, bajar la inflación, lograr algunos objetivos económicos muy relevantes para los argentinos, inflación y seguridad, pero ahora el año que viene hay elecciones de nuevo. Entonces digo, y va a necesitar seguramente poner ahí el foco. ¿Eso cambia un poco los objetivos de la presidencia de la Nación? Es decir, poner el foco en, bueno, mirá que el año que viene hay que ganar las elecciones. Ya vimos lo que fue el gasto público de la campaña pasada, donde se usaron, ¿no?, en definitiva, fondos públicos para hacer campañas electorales y fue perjudicial para el objetivo de bajar la inflación. Yo lo voy a poner en estos términos.
Si alguien te hubiera dicho que con la estructura política que teníamos, sumado a que queríamos hacer el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, ¿vos qué hubieras esperado que pasara con mi imagen? No. Parecía que podía caer, obviamente. Aparte, usted había advertido que marzo y abril iban a ser meses muy duros, lo fueron. Y ahora estamos rebotando. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Y sin embargo, mi imagen no cayó. Y hoy tenemos niveles de imagen, tanto en lo que tiene que ver con mi persona, como con la gestión, en máximos, en niveles máximos. Entonces, ¿sabes cuál es la diferencia, Franco? Que yo esto me lo tomo como un trabajo. A mí los argentinos me dieron una misión. O sea, mi job description dice que yo tengo que bajar la inflación y terminar con la inseguridad. Y yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. O sea, lo voy a hacer y lo estoy haciendo. Por eso los índices de aprobación van aumentando. Porque además, hoy, cuando nosotros llegamos al poder, los dos problemas más acuciantes para la gente era la inflación y la inseguridad. Tal cual. Bueno, hoy están tercero y cuarto. ¿Y por qué te crees que cayeron? Porque justamente la gente empieza a ver las soluciones. Hoy los problemas tienen que ver con la corrupción y ahí, digamos, la tarea que está llevando a cabo la ministra Petovelo es titánica. Y por otra parte, enfrentar los problemas de la pobreza. Y está claro, digo, en un país que tiene 50% de pobres, claramente te debes que ocupar de eso. Y estamos en eso. Porque de eso, ¿sabes cómo se sale? Con crecimiento. Y las cosas que estamos generando nosotros es para generar crecimiento económico. Por lo tanto, digo, lo que pasa es que las cosas no son instantáneas. O sea, venimos a arreglar 100 años de decadencia. Lo dije en Rosario, en el monumento, al pie del Monumento de la Bandera. Quiero que se recuerde este año como el año en el cual Argentina encontró el punto de inflexión donde terminó su decadencia y empieza ahora la época de una Argentina gloriosa que va a ser grande nuevamente. Incluso hay cambios en los aliados internacionales, ¿no? De ser amigos de Maduro, ¿no? De Venezuela o de Irán. ¿No te parece un tema no menor haber salido de ser amigo de los autócratas para ser amigos de las democracias liberales? Sí, no. Un cambio fenomenal. ¿O te crees que es un chiste que te inviten a estar sentado en la mesa del G7? No, fue muy importante. No, pero Milei viaja. Me senté en la mesa del G7. ¿Le molestan las críticas de que viaja mucho? Mira, yo te voy a decir algo. Moisés, ya habiendo salido el pueblo hebreo de Egipto, cuando se levantaba temprano, decían que se levantaba temprano porque estaba peleado con Séfora, con la mujer. Cuando se levantaba tarde decían que estaba haraganeando. Cuando se levantaba en punto decía que se levantaba en punto porque no tenía nada que hacer. Lo que digo es, si lo criticaban a Moisés, a mí me puede decir de todo y está perfecto. Lo que digo es, mirá que digamos, muchos hablan, pero jamás tuvieron la posibilidad de estar sentado en esa silla. Entonces, o sea, es como que vos quieras comparar a Bilardo, a Bianchi con un Gil que habla en el café. ¿Va a viajar ahora a los Juegos Olímpicos, por ejemplo? Tengo entendido que hay una invitación del presidente Macron. Sí, pero tengo entendido que hay unos temas por los cuales, digamos, nos sugirieron suspender el viaje. No está confirmado entonces. O ya no. No, la idea era ir, digamos, porque aparte habíamos arreglado con Macron que íbamos a ir a ver al Olympique de Marsella, que es el equipo del cual él es hincha, pero estamos, digamos, nos sugirieron, digamos, al menos poner en stand-by la cosa. Y le pregunto por la relación con Estados Unidos, porque el debate fue muy intenso entre Biden y Trump. ¿A los argentinos les conviene que gane un demócrata o un republicano? ¿Cambia eso para la Argentina, más allá de las preferencias del presidente? Pero esto yo lo dije siempre. Más allá de mis preferencias, yo he decidido que Estados Unidos sea un aliado. Digamos, entonces, de vuelta, estoy del lado de las democracias liberales, no del lado de los autócratas. Pero cambia para los argentinos si gana un demócrata o un republicano en las relaciones, en la economía, en
la ventaja para poder, no sé, exportar, para tener un acuerdo. Hay un acuerdo del NAFTA también en el Senado. Todo depende de quiénes son los actores con los que se acompaña cada presidente. Entonces, digamos, ex ante te parece una cosa, después puede ser otra. Lo importante es que nosotros mostramos una vocación de aliado. Y eso sí es más importante, porque es así como vos conseguís cosas. 2, 3 preguntas finales importantes. Una, la relación con Macri, que todos nos preguntamos cómo marcha. Macri no habla hace bastante tiempo, acompañó la ley Bases, pero... De hecho, el PRO ha sido un elemento extremadamente importante en la aprobación de las leyes. Han acompañado sin fisura. Yo estoy muy agradecido. Han hecho un trabajo fenomenal. Estoy muy agradecido a muchos diputados del PRO, como ser el caso de Cristian Ritondo, de Silvia Los Penato, del Colo Santilli, de la propia María Eugenia Vidal, con quien yo tenía grandes diferencias, o, digamos, ni que hablar con el diputado Iglesias. Con el diputado Iglesias hemos estado juntos tanto en lo que fue la gira del G7 como la reciente. Ha tenido una labor destacadísima en términos de no solo mirar el problema en la cuestión comercial, sino también en la cuestión geopolítica. También hay alguien, digamos, con que también tengo una excelente relación y trabaja muy bien, como es el caso de Hernán Lombardi. O sea, lo cual tengo mucho agradecimiento hacia el PRO y, bueno, y en algunas cosas nosotros trabajamos muy integrados, ¿no? Digamos, la relación, por ejemplo, la forma en la que están integrados en el gabinete, tanto la doctora Bullrich como el doctor Petri, labura, es un trabajo que funciona muy, muy bien. O sea, y estoy orgulloso. Pero en términos electorales, el año que viene, cuando haya elecciones, ¿cómo se van a manejar ahí? ¿Van a competir? No, yo creo que vamos camino hacia una fusión de las fuerzas y bueno, en esa fusión, si hoy fuéramos a una elección fusionada, estaríamos sacando el 57% de los votos. Con lo cual, imagínate, digamos, con la inflación más baja, con la economía recuperando y con la calle en orden, creo que estamos para hacer muy grandes cosas. Comparten el electorado, eso está claro, ¿no? De alguna manera, mucha gente que lo votó en la segunda vuelta había votado antes a Patricia Bullrich, por eso. Pero puede haber dos cabezas, por ejemplo, Macri fue expresidente, es el presidente del partido, se supone que no, entonces... pero, digamos, o sea... ¿Cómo manejar eso, no? Yo no tengo conflictos con Macri. Además, o sea, no tenemos Si hay algo con lo que, digamos, nosotros con Macri nos entendemos muy bien, es que no tenemos una visión ególatra de las cosas. Entonces, en ese sentido, digamos, nosotros trabajamos sin problemas. O sea, yo no veo un problema. Mi vínculo con Macri, digamos, o sea, es cierto que hace como 2 semanas que no hablo con él, pero estuve de viaje, tuve una agenda un poquito... No solo no hablé con Macri. No, intensa, obviamente. Pero aviso, ¿no? Porque no es que yo solo no hablé pero con usted él. está dispuesto como presidente a hacer acuerdos con el PRO para, por ejemplo, hacer... Pero de hecho nosotros tenemos, digamos, de vuelta. Digo, ¿quién es mi ministra de Seguridad? Sí, Patricia Bullrich. Ok, ¿de dónde es? Es del PRO. Y te hago una pregunta. Pero muchos dicen que lo hizo a título personal y no como parte del PRO, ¿no? Pero... ¿Vos negarías que Patricia es parte del PRO? No, claramente. Digo, y la pregunta es, ¿y quién era el vice de Patricia? El secretario de Seguridad, el que renunció. No, el vicepresidente de la fórmula con Patricia. Ah, con Patricia Bullrich, sí, Luis Petri, sí, el ministro. El ministro de Seguridad, sí. O sea, de Defensa. O sea, sí. ¿Y vos ves que no estemos integrados? No, claramente. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Digo, esto es mucho más simple y lineal que lo que necesitan los medios, que ese es otro problema. ¿Sabes cuál es el problema de los medios? Digo, vos lo debés saber. O sea, hay una cantidad de contenido que hay que llenar. Entonces, digamos, igual pasan muchas cosas en la Argentina, presidente. No se crea que nos cuesta tanto llenar el programa. Bueno, estaría bueno, digamos, de llenarlos con verdad y no con mentiras. No, eso está claro. Bueno, bueno, hay gente que lo llena con mentiras. Sí, pero ¿qué mentiras? O sea, en realidad, la pregunta es si van a ir juntos el año que viene. No, digo, la cantidad de peleas que han inventado de todo tipo.
Sí. Me he encontrado con cosas verdaderamente desopilantes, pero nada, entiendo que es parte del trabajo. Le pregunto por los ministros. En algún momento dijo que iba a haber algún cambio más de ministros. Sé que va a entrar Sturzenegger, no sé si usted lo puede confirmar. ¿Está confirmado? Sí, ¿Qué ministerio va a tener? Federico no le pusimos todavía nombre. O sea, estuvimos el día jueves almorzando con Federico. Al final estuvimos 3 horas. 2 horas hablamos de sus funciones y 1 hora estuvimos discutiendo teoría económica, las contribuciones que estamos elaborando y trabajando con Demian Reidel. Y lo interesante es que, digamos, él lo que se va a dedicar es todos los temas de desregulación, de liberar mercados, o sea, digo, de todo lo que tiene que ver en hacer una economía más libre. Tiene que ver con una agenda. Es como si vos quisieras, o sea, vos tenés como que es la agenda del largo plazo. O sea, son todas reformas estructurales de largo plazo. ¿Y lo va a asumir la semana que viene? ¿O? La idea es tomarle juramento la semana que viene, y una vez que le tomamos juramento, digo, dentro de todas las leyes que estamos mandando, vamos a estar mandando la ley de hojarascas, donde básicamente son la eliminación de 100 leyes que implica más de 100 reformas estructurales. Pero, así que estamos avanzando. ¿Eso va al Congreso o la eliminación de 100 leyes? O... No, va al Congreso. Son cosas que las tenés que sacar por el Congreso. ¿Las sacás bien? No, las que están a tiro de DNU, olvídate. Va a DNU. Van a DNU. Clarísimo. O sea, digo, todo lo que tengo a la mano, olvídate. Eso lo hago todo. Ahora tiene facultades delegadas. Bueno, por eso, las cosas que puedo hacer a tiro de mi mano, lo hago. Clarísimo. Y pregunto finalmente, ¿otro ministro que cambie? No, lo que quiero que quede claro es que mi objetivo es que Argentina se convierta en el país más libre del planeta. Sí. Porque eso es lo que va a traer prosperidad. Sí. 2 preguntas finales. ¿Ministros, hay otro cambio o no? No. ¿Está conforme con todo el equipo? Estoy feliz con mi equipo. No hay cambios entonces. No. Y, de vuelta, si querés puedes creerle a los que mienten en los medios. No, estoy hablando con el presidente, me dice que no va a haber más cambios. Bueno, está bien, digo, pero sí, pero lo digo 10 veces y entonces, entonces es que sí. Bueno, dale. Por eso es muy divertido. El Ministerio de Capital Humano sigue con todas las funciones, no hay ahí tampoco desguace. ¿Vos bajarías la bandera de luchar contra la corrupción? No, claramente. Bueno, yo tampoco, con lo cual, digamos, no la vas a poder tocar ni a palos a Teo Velo. Por más que todas las mangas de corruptos quieran que se vaya. Y por último, presidente, decirle, no hablamos nada de la oposición. ¿Usted cree que hay hoy un líder de la oposición o imagina enfrentándose el año que viene con algún liderazgo de la oposición? No es mi estilo de mirar la política. No. A mí me dieron un mandato, yo me ocupo de resolver el mandato. ¿No está pensando quién está del otro lado? Eso no es un problema mío, es un problema de los otros. Digo, vos vas a jugar un partido de fútbol, ¿qué te importa quién juega del otro lado? Vos tenés que ir y jugar y ganar. Ahora, por ejemplo, el día del pacto hay algunos gobernadores que no van a querer ir. Kicillof, por ejemplo, el de La Rioja, Quintero tampoco. Bueno, el problema de ellos, digamos, ok, se quedarán. Bueno, es porque, digamos, dejarán de manifiesto que son parte de la Argentina que atrasa, de la Argentina del fracaso. Digo, son personas profundamente atadas al fracaso de Argentina. Digo, con lo cual, digo, esperemos que puedan cambiar y cambiar la visión y volverse parte de la solución y dejar de ser parte del problema. ¿Tiene muchas diferencias con Kicillof? Absoluta. ¿Y coincidencias ninguna? Sí, que somos argentinos. Perdón, pero el tema coparticipación, tanto para la provincia como la ciudad que están reclamando que la nación no les envía fondos. Nosotros repartimos los fondos acorde a la ley. ¿Cambia ahora, por ejemplo, Bueno, pero el problema de la coparticipación... Eso, exacto. Necesitas, ¿sabes desde cuándo no se hace la reforma de la ley de coparticipación? ¿De cuándo? Desde el año 94. Así que no es un problema nuevo. Ahora, para hacerla, o tenés consenso total o necesitas un cambio de constitución. No creo que ni haya consenso del 100%, y tampoco es el momento para abordar un tema de la Constitución. O sea, eso no se
digamos, al menos a mí no me parece que sean las condiciones para hacer algo así. Para Kicillof es una tragedia lo que se vive en la Argentina. La palabra que usó fue tragedia humana, la aprobación de la ley bases y lo que se está viviendo en la Argentina. Sí, digamos, y cómo define él, digamos, haber hecho el estropicio que hizo con el Club de París, el estropicio que hizo con YPF, y cómo arruinó cada cosa que tocó él. O sea, es un problema, digamos, de cómo define él las cosas. Es decir, quizás para él, digamos, enamorado del modelo soviético que se cayó y aplastó a los zurdos, para él eso es lo bueno y lo malo es ser libre. Tendría que, si él hubiera leído un poquitito a Mises, Mises decía que uno de los grandes problemas que tenían los socialistas era que cuando gobernaban, no gobernara un amigo de él. Es decir, lo que pasa es que como él se siente en el poder, entonces le gusta el socialismo. Tendríamos que ver, Diego, qué opinaría si estuviera él en Cuba y del lado no del oficialismo. Y los gobernadores tienen que hacer el ajuste porque La Rioja empezó a emitir cuasimonedas, está pagando salarios con una moneda que inventó el gobernador. Entonces, digo, si esa historia se repite, se puede repetir en otras provincias de gente que puede... Será un elemento adicional que pruebe que tengo razón en temas monetarios yo. O sea, si no, vos no podés imprimir la riqueza. Si vos no tenés recursos, en el fondo le estás tirando papelitos por lo que sí quiero que quede claro, es que de ninguna manera yo voy a rescatar esas cuasimonedas. Con lo cual que se hagan cargo de rescatarla el que las emita. Y bueno, entonces si pierden valor, le están haciendo el ajuste de una manera. El problema es que no quieren decirle la verdad a la gente. O sea, se siguen haciendo trampas jugando al solitario. Bueno, yo, digamos, quiero representar una Argentina que decidió ponerse los pantalones largos y deja de comportarse como, digamos, una persona inmadura. Gracias por el tiempo, presidente. Última reflexión para un... Primero, ¿está bien de salud? ¿Tiene tiempo para hacer deporte? Claro, para cuidarse. Bueno, pero son 7 meses de gestión y... Bueno, achiqué 10 agujeros del cinturón, así que... ¿Pero tiene tiempo para lo personal, para tener una vida sana o es imposible siendo presidente? ¿Sabe que es un desgaste de 4 años? Por el momento, todavía no encontré un sustituto a trabajar de 6 a 23. O sea, no hay tiempo entonces ni para... Al menos no por ahora. Por último, una reflexión o un mensaje para los argentinos que dicen ¿y cuándo arranca a sentir que el bolsillo alcanza? Que no sé, los jubilados, por ejemplo, que no hablamos nada y es un tema muy relevante, que sienten que son siempre los ajustados de la Argentina. Sí, claro, digamos, lo han ajustado sistemáticamente a lo largo de toda la historia porque los estafaron. Y también, digamos, te estafaron a vos y a mí el día que la señora Cristina Fernández de Kirchner, digamos, con el señor Vudú, digamos, nacionalizaron las AFJP. Y también te estafaron el día que jubilaron personas sin aportes. O sea, y durante el gobierno de Alberto Fernández, las jubilaciones las destrozaron, en términos reales. Hoy las jubilaciones están 4% arriba de noviembre. Y además les están ganando la inflación porque, digamos, porque como vienen ajustando las jubilaciones acorde a la inflación de los últimos 2 meses y como la inflación viene a la baja, en términos reales las jubilaciones están subiendo. En los últimos 2 meses los salarios reales subieron también. Es más, el salario real del sector privado no cayó. O sea, y ahora está subiendo. Entonces... Pero el mensaje es paciencia, esperar unos meses más, que se sienta... Digo, no hay magia. No hay magia. A mí me encantaría que fuera instantáneo, pero eso vale en el papel. Eso no, en la vida real no funciona así. La vida real demanda tiempo. El proceso de crecimiento es un proceso de largo plazo. El intento de los últimos 100 años de simplificar ese proceso ha hecho que de ser de los países más ricos del mundo hoy seamos 140. Digo, ¿querés seguir repitiendo esa receta? Digo, vamos a ser cada día más pobres. Prometió ser Irlanda, usted dijo, en los próximos años. Quiero ser mejor que Irlanda. Pero eso, digamos, Irlanda es el país más miserable de Europa. A tener
un PBI per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos, en el medio pasaron 35 años. La buena noticia es que cuando vos iniciás los procesos de convergencia, 2/3 de esa mejora ocurre en el primer tercio de tiempo. Es decir, que de acá a 10 años vos ves una mejora fenomenal. Y eso es en lo que estamos trabajando. Gracias por la entrevista, ojalá lo veamos. Gracias por la entrevista. No tengas duda que si seguimos abrazando la idea de la libertad, lo vamos a ver. Gracias, presidente. Gracias, Franco.